Ahora sí. Para los que no me conocen, soy Federico Tirapegui, parte del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de transgénero. Esta primero es una charla preparada para residentes, y como hay muchos conceptos nuevos, decidí dividir la charla en dos, así que hoy vamos a hablar de generalidades y la semana que viene hablamos de tratamiento hormonal y tratamiento químico. Vamos a empezar con un caso. A ver si funciona esto. Sí. Vamos a empezar con un caso clínico y les pido, vamos a probar esta función del Zoom de votación. Así puede cada uno elegir una opción. Les pido que contesten con total sinceridad. No hay respuestas correctas, pero para ver qué piensa cada uno. La encuesta es anónima. Nace una persona con genitales ambiguos, como ven en la foto de la derecha. ¿Qué conducta tomarían como médicos tratantes? ¿Harían una cirugía genital hacia genitales femeninos? ¿Harían una cirugía genital hacia masculinos? ¿Solicitarían más estudios para definir hacia qué sexo orientar la cirugía genital? ¿O no harían nada, tomarían una conducta expectante hasta la adolescencia o hasta que esa persona pueda decidir? ¿No? Abro la ¿Tiene cariotipo, Fede? No tiene nada, viene así. viene con la foto nada más. Okay. La uretra está abajo, ¿verdad? La uretra, sí, exacto. Que van votando. Muy bien. Terminamos. Perdón, siguen votando. Para los que recién entran, estamos en un caso clínico. Les pido que tomen una conducta. Nació una persona con genitales ambiguos, que es la fotito que ven a la derecha. ¿Qué conducta tomarían? ¿Hacen cirugía hacia genitales femeninos? ¿Hacen hacia masculinos? ¿Le piden más estudios para definir a qué sexo orientar la cirugía? ¿O no hacen nada y esperan hasta el mes? Hay dos personas que falta votar. Terminamos, es anónima, yo no sé quiénes son los que faltan, pero bueno, finalizamos la votación y a ver si les puedo mostrar, compartir los resultados. Bueno, bastante pareja. A ver, históricamente, la verdad que las respuestas suenan bastante lógicas. Me llama la atención el 48% de conducta expectante hasta la adolescencia. Pero bueno, históricamente lo que se hizo en chicos que nacían con genitales ambiguos es definirlos hacia algún sexo, hacia femenino o hacia masculino. Lo que dicen los pediatras infantiles es que es más fácil definir esos genitales hacia femenino que hacia masculino, pero bueno, depende de cada caso. Y los que eligieron solicitar más estudios para definir hacia qué sexo orientar la cirugía, supongo que pensaron en un cariotipo, como decía Guillermo recién, o quizá en estudios hormonales, para ver dónde está el problema y por qué no se definieron, y hacerlo hacia ese lado. Esto no está mal, es lógico entregarle a los padres un chico que puedan saber cómo criar, ¿no? Pero a raíz de algunos... esperen que cierro esto. A raíz de algunas demandas que hubo, sobre todo en Estados Unidos, hacia clínicas que habían operado chicos de recién nacidos y que se sentían, por ejemplo, les sacaban el pene y se sentían varones, bueno, llegaron a demandas algunas millonarias. Entonces hay una nueva tendencia, sobre todo en Estados Unidos, en algunas regiones y en Europa, de no operar a los chicos hasta que tengan uso de razón, hasta que puedan decidir. Les comparto este documental de la BBC, publicado en febrero del año pasado. Espero que se escuche y que se vea bien. Pero bueno, trata justamente, es muy cortito, pero habla de este tema. Hace 14 años, Anne dio a luz un bebé que tenía algo que parecía un pene y una vagina.
Nilichanganyikiwa juu nilishindwa mtoto wangu ni kijana ama ni msichana. So nilichanganyikiwa juu sababu nilijifungulia kwa nyumba. Nilizaa kwa nyumba. Ndio nikawauliza ni nini naendelea, ni nini mtoto. Wakaniambia hawajui kama ni msichana ama ni kijana, lazima afanyiwe testi. Ndio nikaanza process ya hospitali sasa. En el hospital, los doctores le dijeron que la cirugía era la mejor opción y que lo recomendable era extirpar el pene a su bebé. Sema mtoto ni msichana. So you're saying that the doctor didn't give you a choice. They decided that they were going to do the surgery to make your child a girl. Lakini kuuliza maswali hawataki kuulizwa. Sasa ilibidi mimi ninyamaze. Pero cuando John creció, le dijo a su madre que él no es una niña. Najisikianga kama kijana. La cirugía, que valía más que el salario de todo un año de Anne, era irreversible. Afectó a la familia. Por los problemas con su identidad, John ha intentado suicidarse varias veces. Hiyo wakati sikia sasa uko peke yako unashindwa sasa utafanya nini? Kuzio group yenye alikuwa ananiweka kusema wewe ni malaya nini? Sasa nikashindwa hiyo kazi ya umalaya, nilikuwa naenda sanga. Sasa nikanunua ukaiweka kwa chakula. Kumbuka ilikuwa maharagwe. Baadaye nikajiuliza kwa nini ninafanya hivi. Nikabeba hiyo chakula nikaweka kwa takataka huko. Mtoto hakukula na sikukula. Bueno, más allá de la opción que hayan elegido, en realidad lo que quiero mostrar con este video es que la decisión que tomemos como médicos, que a veces no es fácil, va a repercutir en la vida de los pacientes seguro y de la familia, y a veces en forma importante, ¿no? El segundo caso. Viene una madre con su hijo de 12 años a la consulta refiriendo el chico que se siente del sexo opuesto al que se le asignó al nacer. ¿Qué hacemos en este caso? Respondan sinceramente lo que piensen. ¿Le digo a la madre que ya se le va a pasar? ¿Lo derivo al psiquiatra para hacer el tratamiento correspondiente? ¿Le hablo de transgénero y de transición? ¿O le digo que no opino del tema y lo derivo con otro profesional? Abro la votación. Ya pueden votar. Federico, pero hablar con un psiquiatra para tratamiento, ¿a qué te referís? ¿A que le hagan electroshock y lo encaminen? ¿O a definir cuál es su idea de sexualidad? Te contesto, Dieguito, a considerarlo como una enfermedad psiquiátrica y tratarlo con la medicación correspondiente. Ah, ok. Para los últimos que entraron, hicimos 2 casos clínicos, este es el segundo, donde consulta una madre con el hijo que se siente de un sexo opuesto al que se le asignó al nacer, y tenemos estas opciones. Los que no respondieron todavía, si quieren tomar parte del caso y tratarlo como si fueran el médico que los va a atender. Bueno, muy bien. Terminamos la votación. Les comparto los resultados. Ahí lo están viendo, ¿no? ¿Están viendo los resultados? Sí. Bueno, notable. 52% hablo de transgénero y de transición. En esta me mataron. Pensé que no iban a responder eso. Supongo que si la charla era de chocotorta, elegían la chocolina. Pero bueno. A ver, le digo a la madre perdón, voy a correr el cuadrito de no veo. Le digo a la madre que ya se le va a pasar. Digamos que se puede decir que está mal, pero no está mal. ¿Por qué?
Porque en realidad se vio que la disforia de género, que ahora vamos a ver de qué se trata, que aparece en la niñez, solamente continúa en la adultez entre el 6 y el 23%. Y trabajos un poco más recientes, esos trabajos solamente tomaban en cuenta niños varones. Trabajos más recientes que toman en cuenta de niños y niñas, entre el 12 y el 27% de los que tienen disforia de género en la niñez continúa en la adultez. Con lo cual, decirle a la madre que ya se le va a pasar, si bien no es lo más correcto, me parece, no estaría tan mal. Ahora, derivarlo al psiquiatra para hacer el tratamiento correspondiente, el transexualismo en realidad estuvo considerado una enfermedad psiquiátrica en el DSM-4. El DSM-4 se publicó en el 94. En el DSM-5, que se publicó en el 2013, ya no es considerada una enfermedad psiquiátrica. Y en el año 2002, Littlewood publica un libro sobre trastornos de la integridad corporal, y ahí incluía el transexualismo en esta patología, o sea, lo consideraba una enfermedad psiquiátrica. Pero decía que era la única enfermedad psiquiátrica que mejoraba con la cirugía de alguna zona del cuerpo, en este caso la cirugía genital. A diferencia de otras patologías psiquiátricas de la integridad corporal, como esperen que esto lo voy a leer, apotemnofilia, que es el rechazo a una parte del cuerpo, por ejemplo a un brazo. Esta patología no mejora si le cortan el brazo. De hecho, le cortaban el brazo a algunos pacientes y después odiaban el muñón o el otro brazo. Entonces no era la solución hacer una cirugía. Hablo de transgénero o de transición, bueno, eso ahora veremos. Y no opino del tema, derivo a otro profesional. La verdad es que creo que justo esta opción es la que, por lo menos los residentes del hospital italiano, no deberían responder. Creo que hay que darles un pequeño pantallazo de lo que significa el género, el transgénero, la transición, y derivar, sí, con otro profesional que esté más en el tema. Pero no echarlos del consultorio diciendo que de eso no van a hablar, ¿sí? Que no van a opinar. Me parece que es lo más correcto. Bueno, entonces en esta charla vamos a hablar de... Perdón, les comparto un video de Camila Vallejo, que es una diputada chilena, que leyó cuando ellos estaban debatiendo la ley de identidad de género en enero del 2018, leyó el testimonio de un chico trans, y fíjense por todas las cosas que pasan. Soy Alex, tengo 15 años y soy un niño trans. Tengo muchas ganas de realizar mi transición porque recién estoy empezando este nuevo proceso. Solamente tengo el pelo corto y uso ropa de niño. Quiero que yo y todos los niños y niñas por fin podamos vivir felizmente como siempre quisimos nuestra vida. Aunque unos no tengan tanta suerte como otros, porque por ejemplo, a algunos le abandona su familia por ser diferentes. El problema es que hay que ser mayor de 18 años y además tener casi una fortuna para las operaciones y las hormonas, algo que no todos podemos tener. Cuando nací, mis padres se alegraron de que naciera otra niña, pero lo que no sabían es que yo solo tenía el cuerpo de niña. Todo lo demás era de niño. Cuando tuve 10 años, pude notar que algo no iba bien. Odiaba mi pelo largo, no me gustaban mis cambios de niño feliz a una preadolescencia en que me sentía amargado y disfrazado de mujer, porque por dentro yo siempre fui un hombre. Mis padres me llevaron al psicólogo porque siempre me veían enojado y triste, pero los psicólogos no me encontraban nada, hasta que a los 14 años, estando peor que antes, me llevaron a otra psicóloga. Recuerdo que en la última sesión que tuvimos, ella hizo que dibujara a mi familia y yo me dibujé como siempre he querido ser. La psicóloga me dijo que me podía ir y llamó a mi madre para decirle que yo estaba muy depresivo y que me derivarían al psiquiatra para darme pastillas. Hasta el día de hoy estoy con tratamiento por depresión. Yo estaba harto de todo y solo quería estar en paz y recordar cuando era feliz. Estaba decidido a terminar con mi vida, pero mi madre entró a mi habitación y después de muchas preguntas al fin lo dije. Y cuando lo hice me sentí súper liberado, como si me hubiera sacado una gran mochila con ladrillos de encima. Ella lo entendió bien y lloramos los dos. Después de eso, cada día me sentía mejor. Me cortaron el pelo como niño y por fin me podía comprar la ropa que a mí me gustaba.
Pero aún tengo ese vacío, porque mi cuerpo está cambiando en una forma que a mí no me gusta. No me gustan mis caderas. Me gustaría tener una voz y una cara más masculina y no tener pechos. Tenerlos conmigo es una sensación rara e incómoda. No me gusta para nada. Además me causa tristeza. Los cambios hormonales que estoy teniendo en un cuerpo de niña no me corresponden. Yo necesito otros cambios hormonales. Cuando estoy menstruando siento disgusto, asco, incomodidad, rabia y pena. Sé que es difícil imaginarse esta sensación, pero ojalá puedan empatizar conmigo y con todos los niños y niñas que pasamos por esto. Reconozco que hay casos en los que niños y niñas trans lo pasan peor que yo. Por eso mismo quiero que piensen en esos casos, en los casos de suicidio, maltrato, abandono y discriminación. Cambiar mi nombre legal significaría que por fin me llamaría como siempre he querido. Que me llamen por el nombre que me pusieron mis papás me causa incomodidad y una tremenda vergüenza. Si llevo el nombre que me pusieron mis papás me siento como alguien falso. Además, que tener que explicar qué es ser un niño trans me causa temor de que me digan algo malo o que me rechacen. Cuando veo en la tele que nos llaman enfermos o que solo estamos confundidos o que después se nos pasará, siento rabia, porque yo esto lo sé desde que nací, desde que tengo conciencia de mi cuerpo. Y fue gracias a estos comentarios que me demoré tanto en decirle a mi mamá, porque tenía miedo de que me rechazara mi propia familia. Yo sabía que los niños trans eran fuertemente discriminados. Por esto escribo esta carta, para unirnos como comunidad y apoyarnos entre todos. Por esto me dirijo a ustedes. Si no se aprueba esta ley, tendré que esperar hasta los 18 años y hoy día lo encuentro demasiado. Tengo miedo porque no sé si lo podré soportar. Tengo toda la confianza en ustedes. Muchas gracias por leerme. Bueno, este testimonio me gustó porque la verdad es que representa todas estas cosas. Y habitualmente cuando uno empieza a ver testimonios de personas trans, la mayoría empezaron de chiquitos, siempre notaron algo que no iba bien con el género y con el sexo biológico. Pasaron todos por el psicólogo, todos por el psiquiatra, y el tema de la pubertad, cuando entran en la pubertad, es una cosa terrible porque empeora todos esos síntomas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas definiciones. ¿Qué es esto de la nueva moda del transgénero? ¿Por qué se puso de moda ahora? ¿Cuál es la problemática del paciente trans en Argentina? ¿Y qué es la transición? Y la próxima charla, el viernes que viene, vemos tratamiento hormonal y quirúrgico. Entonces, para empezar, definiciones. Hay que diferenciar dos cosas básicas, qué es el sexo y qué es el género. El sexo hace referencia a algo biológico, a algo anatómico, mientras que el género tiene que ver con una construcción cultural. ¿Qué significa esto? Lo que una sociedad en un determinado momento de la historia y en un determinado lugar del mundo considera que son cosas de hombres o cosas de mujeres. No es tan fácil definir género, ¿no? Pero bueno, sería algo así. Entonces podemos decir que el sexo lo podemos definir desde el sexo cromosómico, si tiene 46 cromosomas XX es femenino o femenina, si tiene 46XY es masculino. Pero ¿qué pasa con estas situaciones? Un síndrome de Turner, un síndrome de Klinefelter o cualquier otro. Esto claramente no encaja ni en el femenino ni en el masculino. Por lo tanto, esto lo llamamos intersexual. Lo mismo pasa con las gónadas. Uno puede tener, una mujer puede tener ovarios y ser femenina. Un hombre puede tener testículos y ser masculino, pero sabemos que existen estos casos de ovotestes, donde están ambas gónadas, lo que antes se llamaba hermafroditismo. Con los genitales puede pasar lo mismo. Todo esto son definiciones de sexo. El sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo genital. Una persona puede tener claramente genitales femeninos, puede tener una vulva, un clítoris, y entonces es femenina. Puede tener un pene, un escroto, los testículos en su interior, entonces es claramente masculino. O podemos tener estos casos de genitales ambiguos, con lo cual no encaja en ninguno de los otros dos y lo llamamos intersexual. O puede haber un sexo hormonal, dependiendo si tiene estrógenos es femenino, si tiene testosterona es masculino, pero puede haber algunas otras situaciones como una hiperplasia suprarrenal congénita, donde hay un exceso de testosterona y todo lo otro sería acorde a lo femenino.
o una insensibilidad a andrógenos, donde todo es masculino, hay testosterona, pero los genitales no responden a esa testosterona. Y en base a esto, en realidad, en base al sexo genital, se le asigna un sexo a la persona cuando nace. Eso es el sexo asignado al nacer. Habitualmente el sexo genital. ¿Qué pasa con el género? Como decíamos, es una construcción cultural. Y de esto se desprende la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es cómo uno se percibe. Es ese sentimiento innato, profundo de sentirse mujer o sentirse varón. Nadie nos dijo que, bueno, nos criaron como, pero nadie nos dijo vos te sentís varón o vos te sentís mujer, pero la realidad es que cada uno se siente de una manera. De esto también se desprende la expresión de género, que es cómo nosotros mostramos nuestra identidad de género ante la sociedad, como por ejemplo la forma de vestirse. Y también existe el rol de género, que son los comportamientos, las actitudes, la forma de relacionarse con otros, si le doy un beso o le choco la mano o le doy una trompada, no sé, cosas que son más típicas de la mujer o cosas que son más típicas del varón. Ese sería el rol de género. Entonces, si en el sexo biológico existe algo claramente de mujer o claramente de varón, pero también sabemos que están estas cosas intermedias, ¿por qué no en la identidad de género puede pasar lo mismo? Si uno no encaja o no se siente perfectamente una mujer o no se siente perfectamente un varón, es lo que llamamos no binario o genderqueer, que sería eso, no estar ni perfectamente en una casilla ni en la otra. Y esto no es un problema. El problema es cuando uno es transgénero, y les cuento cuál es el problema de eso. Acá el transgénero en el transgénero existe una discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. Tienen bien clara una identidad y tienen bien claro un sexo que le asignan al nacer, y eso choca. No hace falta que les diga cómo se pueden imaginar cómo se sienten estas personas. Tienen un malestar constante, un disconfort constantemente con su cuerpo y con su vida, y eso lo llamamos disforia de género. ¿Sí? Como les decía antes, la disforia de género, los síntomas de disforia, empeoran tremendamente en el momento de la pubertad, porque empiezan a crecer, a desarrollarse las mamas, empiezan a desarrollar los genitales, que es el pene, los testículos, y eso empeora los síntomas. Algo importante para que todos hablemos el mismo idioma y sobre todo para que no metamos la pata, al transgénero, al trans, se lo llama de acuerdo al género de destino. Entonces, una persona que nace con genitales masculinos, pero cuya identidad de género es mujer, la vamos a llamar transmujer. Si una persona nace con genitales femeninos, pero su identidad de género es varón, lo vamos a llamar transvarón. Los que hacen mucha cirugía de transgénero dicen que uno puede hacer una cirugía espectacular, que sin complicaciones, yéndose de alta el día que corresponde, pero si pasa la enfermera justo antes que se vaya y lo trata de lo o la, justo al revés, todo esto se va al tacho. Y porque realmente uno puede desencadenar los síntomas de la disforia nuevamente. ¿Sí? ¿Qué es esto de la nueva moda? ¿Por qué se puso ahora por qué es tan famoso esto del transgénero? Habrán visto algunos casos públicos como que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt se cambió su nombre a John y va a empezar la transición. Habrán visto encuestas en Estados Unidos que cada vez la población trans parece más importante. Hay modelos, como la chica que se ve en esta foto, que son trans. Y el tema de la documentación, y bueno, en Argentina la ley de género. Pero yendo un poquito más atrás en la historia, encontré algunos casos, como por ejemplo en 1976, un caso polémico de Renee Richards, que es una tenista que le negaron anotarse en el US Open porque le exigían un cariotipo para entrar.
La historia es así: René Richards nació como Richard Raskin, un varón que se desempeñó, bueno, se destacó en varios deportes, entre ellos el tenis. Jugó 5 US Open, pero a mediados de los años 60 comenzó su transición y finalmente en 1976 se hizo una vaginoplastia. Volvió a Estados Unidos y se quiso anotar en el US Open y claro, se armó un lío bárbaro. Todas las tenistas enseguida dijeron que no porque tenía ventajas físicas, bueno, etcétera. Cuestión que no la dejaron, se armó un lío bárbaro. Bueno, terminó la Corte de Estados Unidos permitiéndole anotarse y jugó 5 US Open más. Creo que no ganó nunca, pero bueno, fue un caso interesante. Pero si nos vamos un poquito más atrás en la historia, 1953, Christine Jorgensen es considerada la primera persona trans operada con éxito en la historia. Nació como George William Jorgensen. Una vez que terminó el colegio hizo la carrera militar y cuando terminó comenzó la transición y se operó, se hizo 5 cirugías en realidad, la última fue una vaginoplastia, y volvió a Estados Unidos y se convirtió en una celebridad. Pero si vamos un poquito más atrás, 1930, la historia de Lily Elbe, esta es una historia que se llevó al cine como La chica danesa, es considerada la primera persona que se operó, que se hizo una cirugía de cambio de sexo, así le llamaban, en forma legal. Se hizo 5 cirugías en total. La primera fue, le extirparon los genitales masculinos. En la segunda le trasplantaron ovarios, que obviamente los rechazó. En la tercera y la cuarta fueron por complicaciones de este rechazo. Y en la quinta cirugía se pensaba hacer un trasplante de útero y una vaginoplastía, y finalmente fallece a los pocos días de la cirugía. En 1923, Magnus Hirschfeld, este era un sexólogo que introdujo por primera vez el término de transexualismo en la comunidad médica, pero si nos vamos más atrás todavía, en la Edad Media, tenemos a Santa Wilfrida. Santa Wilfrida era una princesa portuguesa, hija de, mejor dicho, una de 9 hermanas nonellizas, cuyo padre quería que se casara con el rey moro de Sicilia, y ella no quería, entonces rezó y rezó mucho y le pidió a Dios que le quitara todos sus encantos, y bueno, Dios le concedió su deseo, escuchó sus plegarias y le empezaba a crecer barba y pelos en todo el cuerpo, y el rey desistió de casarse. Y nos vamos un poquito más atrás, en el 200 después de Cristo, el emperador romano Heliogábalo, considerado el peor emperador romano de la historia, se conocía por sus perversiones sexuales y porque hostigaba a los médicos a que le realizaran cirugías de cambio de sexo. Y si nos vamos a la mitología griega, la diosa Castalina, fíjense, todas estas son esculturas y pinturas que existen, ¿no? Fíjense esta escultura con un cuerpo femenino, con genitales masculinos. Dicen que era la diosa de las almas, que respondía a los pedidos de las almas femeninas encerradas en cuerpos de hombres. Y si nos vamos al antiguo Egipto, 1500 a.C., la reina Hatshepsut, que reinó hasta 1482 a.C., vestida siempre de varón y usando una barba postiza. O sea que esta moda que parece estar tan de moda, tiene algunos años. No se sabe exactamente qué población, no se sabe la demografía de la población trans en el mundo, pero en Estados Unidos el año pasado publicaron este artículo, en junio del 2019, donde se estima que la población en Estados Unidos, la población trans, es de entre el 0,39 y 2,7%. Estados Unidos tiene algo así como 350 millones de habitantes, con lo cual hay por lejos más de 1 millón de personas trans. En Argentina no tenemos datos oficiales, pero hay algunos datos publicados por organismos independientes en 2018 que estimaban la población trans entre 7 y 10.000 personas.
Y hay un estudio muy interesante realizado por la Fundación Huésped en colaboración con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, que habla un poco de la situación del trans en nuestro país. Y ellos demuestran que en cuanto a la salud, por ejemplo, la mayoría se atienden en el sistema público de salud, y gran parte de ellos, casi todos, sufrieron discriminación en algún momento por su identidad de género. En cuanto a la educación, si bien muchos acceden a la educación, la mayoría abandonan en el secundario, y las principales causas son por bullying o por discriminación por parte de los mismos docentes. En cuanto al trabajo, bueno, hay una precariedad laboral enorme, apenas 1 de cada 10 tienen aportes jubilatorios, y en las trans mujeres el trabajo sexual termina siendo la principal salida laboral. Con todo esto, más el solo hecho de ser transgénero, aparecen ideas suicidas en la mitad de ellos, con el primer intento de suicidio entre los 13 años para los trans varones y 16 años para las trans mujeres. Esto se replica en todo el mundo, lo cual hace que la esperanza de vida del trans sea de 44 años a nivel mundial y un poquito más bajo en Argentina, entre 35 y 41 años. Volviendo a las definiciones, cuando una persona quiere adecuar esta situación esta situación en que la identidad de género no coincide perfectamente o va opuesta al sexo asignado al nacer, inicia un proceso que llamamos transición. La transición son muchos pasos que uno puede hacer en forma ordenada o no, y que puede empezar y terminar donde quiera. O sea que la transición no es siempre llegar a la cirugía genital, sino que uno puede frenar donde se sienta conforme. Y esto puede empezar con un cambio de nombre, puede empezar con un cambio de sexo legal, o sea, cambio de DNI, que en Argentina esto se puede hacer. Puede simplemente cambiar los roles, hacer cosas de mujer o cosas de hombre, cosas del género deseado, o puede cambiar la forma de vestirse. Todo esto es una transición social, diferente a la transición médica que incluye los tratamientos hormonales y tratamiento quirúrgico. 2 palabritas sobre 2 cosas que vamos a encontrar en los pacientes trans con respecto a la forma de vestirse. Lo que más le molesta al trans varón son las mamas. Odian sus mamas, entonces intentan ocultarlas todo el tiempo. Y para esto usan vendajes, la técnica se llama banding. Lo que hacen es vendajes o se ponen elásticos llevando las mamas hacia los lados, y arriba de eso se ponen ropa bien ajustada para disimularlas. Y esto, por supuesto, que produce hematomas, produce lesiones en la piel, presiona la misma glándula, bueno, etc. Y en las trans mujeres, la técnica llamada tacking consiste en esconder los genitales externos. Entonces, ascienden los testículos al canal inguinal, se vendan el pene, lo llevan hacia atrás entre las piernas y lo pegan con cinta, y arriba de esto ropa interior bien ajustada. Todo esto que decíamos es la transición social, pero también estos pacientes pueden avanzar a la transición médica, que son el tratamiento hormonal y el tratamiento quirúrgico que vamos a ver en la próxima charla. ¿Cuántos de estos pacientes que existen llegan a hacer una transición y llegan a un tratamiento médico? Bueno, en Estados Unidos alrededor del 65% llegan a iniciar un tratamiento hormonal. Probablemente el número bajo sea por los costos del tratamiento y por la falta de cobertura de algunos seguros sociales. Ahora los seguros están cubriendo más. ¿Y cuántos llegan a operarse? Y en esto me refiero a cirugía mamaria y cirugía genital, solamente el 25 al 35%. Si hablamos solamente de cirugía mamaria, entre el 8 y el 25%, y si hablamos de cirugía genital, solamente entre el 4 y el 13%. Y esta cirugía genital incluye en los trans hombres la histerectomía, o sea que los pacientes que llegan a hacerse una faloplastía, una metoidioplastía, o las trans mujeres que se hacen una vaginoplastia son mucho menores.
Existen guías de prácticas clínicas, que son estas, para pacientes transgénero, el WPAD. Esta versión, la versión actual que se publicó en 2011, es la 7ª versión. El texto original es de 1979. Y acá podemos encontrar criterios diagnósticos, pautas de cuidados psicológicos, criterios para el tratamiento hormonal y criterios para el tratamiento quirúrgico. La realidad es que, bueno, las mismas guías citan esto, citan trabajos previos a 1996, que es cuando esto se aplicó masivamente en el mundo, y posteriores a 1996, y demuestran cómo mejoró la calidad de atención y la satisfacción de estos pacientes con el tratamiento. Estos son ejemplos de lo que podemos encontrar en las guías, los criterios de tratamiento hormonal y los criterios de tratamiento quirúrgico. De esto vamos a hablar más adelante, pero me gustaría mostrarles esto. Estos son, por ejemplo, los criterios para una metoidioplastía, una faloplastía en los trans hombres o una vaginoplastía en las trans mujeres. Establece 6 criterios para poder operarse, y fíjense, el primero es tener bien documentada la disforia de género. Esto es, que vean un psiquiatra y con la carta del psiquiatra que diga la paciente o el paciente tiene disforia de género y va a mejorar con la cirugía, y eso es un criterio en Estados Unidos para operarse. Ser mayor de edad, eso lo vemos después. Y miren el 5º y el 6º punto, que es hacer 1 año de tratamiento hormonal en el género deseado y 1 año de estar viviendo en el rol de género deseado. ¿Qué pasa en Argentina? En el año 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género, que es la 26.743, que establece que cada persona puede decidir y expresar libremente su identidad de género sin someterse a protocolos o diagnósticos médicos, psicológicos ni psiquiátricos, sin pasar por una instancia judicial y sin someterse a procedimientos de modificación corporal. Entonces, esto que las guías recomiendan o toman como criterios para la transición, no podemos exigirlo en Argentina. No podemos exigir que tengan bien documentada la disforia con un psiquiatra, no podemos exigir que hayan hecho 1 año de tratamiento hormonal y no podemos exigir que estén en el rol de género. ¿Qué pasa con la mayoría de edad? En Argentina la mayoría de edad es a los 18 años. Pero existe el artículo 26 del Código Civil y Comercial que establece que un adolescente de 16 años tiene la madurez suficiente como para decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, en 2015 sale la resolución 65/2015, que es en realidad una aplicación del artículo 26 a la Ley de Identidad de Género, y por lo tanto dice que un mayor de 16 años tiene autonomía para decidir sobre los cuidados de su cuerpo. O sea, en Argentina, un paciente de 16 años que quiera iniciar una transición hormonal, un tratamiento quirúrgico, lo puede hacer y no necesita ni consentimiento de los padres ni una instancia judicial. ¿Qué pasa con los adolescentes entre los 13 y los 16 años? Si se acuerdan, les comentaba que los síntomas de disforia de género empeoran claramente en la pubertad. Entonces, un adolescente entre 13 y 16 años tiene autonomía para decidir sobre su cuerpo, siempre y cuando el tratamiento no signifique un riesgo grave para su salud, su vida o su integridad. Para un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, necesitan el consentimiento de los padres o del adulto responsable, ¿no? Para terminar, bueno, no sé si tienen preguntas. Quería mostrarles este fragmento, un capítulo del Chavo del Ocho, que más allá de la parte cómica, obviamente la idea no es reírse de nada, pero fíjense cómo en esta breve escena representa un poco todo lo que estuvimos hablando y cómo las cosas dependen un poco cómo uno las mire y qué tenga en cuenta para eso. Como dice la ley Campoamor, todo es según el color del cristal con el que se lo mire. Se los comparto y después estoy abierto a las preguntas. Mira. Bueno, ¿y de qué sabor son?
Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica. Vamos a ver, dame una de a peso. ¿De qué le quiere? ¿De Tamaica, jamón o limarindo? ¿Cómo? No, que diga, ¿de Limaica, tamón o jamarindo? No, ¿de Jamaica, limón o tamarindo? Pues dame una de limón. ¿De la que es de limón o de la que parece de limón o de la que sabe a limón? De la que sabe a limón. Nada más. Con esto terminamos. Muchas gracias. Y al que quiera hacer alguna pregunta.